Gracias, Dore. Buenos días a todos y todas. Un gusto estar con ustedes. Y bueno, ya abriendo la segunda sesión del curso interdisciplinario, la segunda jornada en realidad del curso interdisciplinario. Así como se van pasando de rápido las jornadas, ¿no? Para ustedes que tienen también un calendario intenso en lo académico y en los contactos que quieren hacer, seguramente también sentirán que pasan rápido los días. Y por eso, si a veces ustedes sienten que tenemos un programa muy lleno, es porque queremos sacarle provecho a ese recurso tan escaso que es el tiempo, y sobre todo el tiempo compartido de tanta gente, de tantos lugares. Bien, el propósito de la charla esta mañana es hacer un poco una introducción a los temas del derecho internacional, de los derechos humanos. Me voy a tomar la libertad de hacer algunas reflexiones a los antecedentes del propio derecho internacional de los derechos humanos, o sea, algunas consideraciones acerca de los pensamientos axiológicos que están a la base de este movimiento, y de esta manera estar pues listos para lo que más adelante tanto don Claudio Grossman como don Fabián Salvioli enfoquen en los temas de el sistema universal y otros mecanismos internacionales para la protección de derechos humanos. Este pensamiento inicial que quiero compartir con ustedes, si puedo, pero no estoy pudiendo. Y no hace nada tampoco. Ya, gracias. Perfecto. Este pensamiento inicial que quiero dejar con ustedes responde a una idea que ni siquiera es original mía, es una idea que ha explorado mucho quien nos acompañará también como docente en este curso interdisciplinario, don Pedro Niken, que incluso tiene un libro publicado bajo el título de La progresividad en el marco de los derechos humanos. Y la tesis fundamental de Pedro es que los derechos humanos tienen un desarrollo progresivo, lo cual explica el hecho de que hayan empezado por lo declarativo a avanzar hacia lo obligatorio, que hayan empezado por el ámbito local para luego trasladarse al ámbito internacional, que hayan empezado por la proclamación de derechos y luego se haya consolidado con la existencia de garantías, o sea, de recursos específicos para su defensa. Y justamente de esta idea de la progresividad nace un pensamiento que ya ustedes habrán encontrado aplicado por una serie de tribunales internacionales y constitucionales, que es el de la no regresividad. O sea, una vez que ya se ha alcanzado una determinada esfera de protección de derechos humanos, no es posible contraerla o reducirla en el tiempo más adelante. Y este es un pensamiento importante para todo lo que sea la presentación de reclamos, peticiones, comunicaciones individuales en el plano nacional e internacional. Lo cierto del caso, y es la última idea que ustedes ven en este párrafo, es que la aparición y consolidación de los derechos humanos ha supuesto una verdadera revolución en lo que es el pensamiento jurídico, fundamentalmente en el plano internacional. Pero como planeo decirles al final, esto regresa al plano nacional y significa también una mayor influencia del derecho internacional en los ordenamientos internos. De modo que ahí tenemos el círculo casi completo, algo que nace en el ámbito local y nacional, toma su tiempo para consolidarse, luego llega a internacionalizarse, y luego esa internacionalización empieza a influir de vuelta a los ordenamientos locales, con lo cual ustedes tienen ahí una relación muy intensa entre el derecho internacional y el derecho interno, que no necesariamente la ven de la misma manera en otras ramas jurídicas. Entonces quiero dejarles ese pensamiento inicial. Ahora, ¿por qué?
En primer lugar, porque cuando estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de la consolidación jurídica de un pensamiento bastante antiguo. Puede uno rastrear en el humanismo chino, en el humanismo hindú, en algunos pensamientos precolombinos, la idea del valor del ser humano, pero lo cierto del caso es que como escuela que haya trascendido históricamente, la primera que hace el postulado de la universalidad del valor del ser humano, es decir, que el ser humano tiene valor en cuanto tal, es el pensamiento de la escuela estoica, que se superpone entre Grecia y Roma, y que ustedes habrán oído el pensamiento de Cicerón, por ejemplo, que es ya de la escuela estoica tardía, ¿no? Ya cuando estamos hablando de Roma. Y sin embargo, este pensamiento estoico rescata la idea de que el ser humano tiene un valor en sí mismo y que por lo tanto hay atributos que le tienen que ser reconocidos por el hecho de ser tal. De ahí viene el concepto que hoy en día manejamos en derechos humanos de la inherencia de estos derechos al ser humano. Sin embargo, los estoicos, a pesar de ese gran aporte, tuvieron dos limitaciones propias de la época. Primero, estaban dominados por las concepciones acerca de la justicia, entonces era más una preocupación porque era justo en el contexto social de la época, y otro, que a pesar de reconocer universalidad en el valor del ser humano, había una fuerte discrepancia con quién era considerado persona en esa época. Y fíjense ustedes que el tema de quién se considera persona no lo desconozcamos, porque al día de hoy muchas de las discusiones que estamos teniendo son discusiones acerca de quién es persona y quién no lo es. Si ustedes se ponen a pensar, algunos de los grandes debates e incluso de las grandes luchas que se están desarrollando internacionalmente, aún armadas, tienen que ver con el reconocimiento en el otro como persona o no. Y eso no es un tema pacífico. Y como les digo, por más valioso que sea el pensamiento estoico, se desarrollaba en una época en donde las personas como tales eran una minoría. Eran los hombres, las mujeres no eran consideradas personas, sino cosas, pertenencias. No lo eran también quienes no tenían propiedad y no tenían, por lo tanto, la capitis necesaria para actuar como ciudadanos. Y en el caso particular del estoicismo romano, nunca pudo romper la idea de los romanos de que los únicos que tenían derecho eran los ciudadanos romanos, y que por eso hasta crearon un derecho basado en los principios generales para aplicárselo a los extranjeros en los territorios que dominaban. El pensamiento cristiano, que domina con buena parte de los siglos posteriores a la caída del Imperio Romano, también hace aportes importantes, ¿no? Estamos la figura de Santo Tomás, la figura de San Agustín. San Agustín nos deja toda la idea de la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, por cierto, esa idea muy rescatada por un extraordinario filme brasilero bajo el nombre de La Ciudad de Dios, y contrastándolo mucho con la idea original de San Agustín, que era casi una utopía. La ciudad de Dios iba a ser perfecta y alejada de las imperfecciones humanas, y por lo tanto la ciudad humana tenía que irse acercando cada vez más si es que pretendía progresar a lo que era la ciudad de Dios. Santo Tomás igualmente nos deja uno de los primeros conceptos que trascienden fuertemente, que es el concepto de bien común. Si ustedes se ponen a pensar, todavía la mayor parte de nuestras constituciones y legislaciones incluye el concepto de bien común, y lo hacen de una manera relacionada, por ejemplo, con los temas de propiedad o los temas de participación. Pero lo cierto del caso es que nace desde la idea de Santo Tomás de relevar el bien común como una medida de la legitimidad de la legislación que el hombre crea. Ahora, ¿qué es el problema de esta escuela? Que efectivamente rescata la idea del valor del ser humano, pero la rescata con una connotación estrictamente religiosa. El hombre
es valioso porque ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Por tal razón no es intrínseca su condición, sino que es como producto de un reflejo de la divinidad. Tampoco trascendió a lo político, ¿no? Las personas seguían siendo los hombres que tenían cierto nivel de riqueza. Y como lo dijo anoche la señora ministra de Justicia, no es sino con la escuela clásica del derecho natural que finalmente empatamos la corriente axiológica con un planteamiento político, ¿eh? Y nacen las bases de la democracia liberal con ideas que ustedes habrán oído mencionar, como estado de naturaleza, contrato social, la idea esta de que las personas gozarían de una libertad absoluta si no existiera el Estado, y que se crea el Estado en virtud de un contrato social para que el Estado le garantice a las personas al menos justicia y seguridad. Y dice, eso no hace que la gente pierda sus derechos, sino que se transforman, ¿eh? Hay algunas variaciones, por supuesto. Para Hobbes, que es un ideólogo del absolutismo, prácticamente solo se sostiene el derecho a no perder la vida, es decir, todo el mundo tiene derecho a resistir cuando está en juego su vida. Para otros pensadores, como Rousseau, más bien hay una idea de interés general, hay una idea de preservación de los derechos de las personas, y aquella famosa frase que ha trascendido el punto de abrir la Declaración Universal de que los hombres nacen libres e iguales, y sin embargo los regímenes los tienen oprimidos. Vean ustedes que dentro de la misma escuela hay un tránsito de un defensor, un ideólogo del absolutismo como Hobbes, que sin embargo reconoce la existencia de derechos de la persona, inalienables, a un pensador más bien revolucionario y que plantea conceptos muy vigentes hoy en día, de la misma manera que Montesquieu, también en la escuela clásica, presentaría su famosa doctrina de la separación de poderes. Cuando uno ve la realidad política, por ejemplo, de América Latina, se pregunta cuánto estamos entendiendo esa añeja doctrina de la separación de poderes, y lo importante que a veces puede significar repensar y releer los clásicos en función de lo que estamos viviendo. Hay una razón desde esos postulados iniciales para la separación de poderes, y es la idea de que la concentración del poder es por sí misma atentatoria de las posibilidades de los ciudadanos, vean que en esa época no se hablaba de las ciudadanas, de los ciudadanos de preservar sus derechos. Es decir, cuanto más fuerte sea el poder y cuanto más omnímodo sea, menos posibilidades hay de respeto de los derechos de la persona humana. ¿Qué es lo interesante además de esta escuela? Que todos los pensadores de una u otra manera concluyen en que si el Estado no respeta los derechos, sean los mínimos que planteaba Hobbes, sean los máximos que planteaba Rousseau, la ciudadanía tiene la posibilidad de rebelarse contra ese poder que ha perdido legitimidad. Es tal vez la idea más antigua de lo que hoy en día se conoce como legitimidad de ejercicio democrático. O sea, no solamente es necesario que haya una legitimidad de origen para quienes son autoridades electas, sino también se requiere legitimidad de ejercicio, en tanto debe haber un respeto fundamental hacia los derechos de la persona. Entonces, díganme ustedes si estos no son ideas que todavía tienen sentido y que más bien a veces desconocemos como si fueran algo muy alcanzado. Lo importante además de la escuela clásica es que se transforma en una doctrina política, y por lo tanto la cuestión de los derechos del ser humano pasa a ser un elemento esencial del postulado democrático liberal, si ustedes quieren. ¿Por qué esto es especialmente importante? Porque se vuelve una bandera contra el absolutismo. Y entonces ustedes ven que el reclamo de derechos de la persona humana va a significar también movilizar a la gente y darle un sentido a las rebeliones, las revoluciones y los levantamientos que hubo en su época. Paralelamente,
encontramos las primeras transformaciones de este pensamiento axiológico en instituciones más concretas, que pretenden ser más jurídicas también. Primero, con la aparición del recurso más antiguo establecido que se conoce, aunque hay antecedentes de otros recursos que se practicaron, por ejemplo, en Aragón, cuando era una ciudad-estado en España, y otros aislados. En realidad, el Bill of Rights de 1689 es el primer recurso que trasciende su época hasta llegar a alimentar lo que hoy en día conocemos como el habeas corpus. Y es bien interesante porque vean ustedes que el habeas corpus se genera a partir de buscar contrarrestar el ejercicio del poder que, concentrado como estaba, simplemente tomaba a una persona por medio de alguna pretendida justicia, que también ejercía el poder absoluto o monárquico, la desaparecía literalmente en alguna de tantas mazmorras y no la reportaba nunca. Piensen que paralelismo terrible con el fenómeno de la desaparición en América Latina en años pasados y lamentablemente todavía de vez en cuando. Entonces, lo que el habeas corpus hace es exigir que a la persona se le identifique, se le presente y pueda ser, por lo tanto, su existencia y su destino conocido por las demás personas. Es decir, esa es la imagen y la idea central del habeas corpus cuando nace. Y por lo tanto nace como una exigencia de los ciudadanos frente al monarca. Y es presente en el cuerpo, por eso es habeas corpus. Sobrevive hasta el día de hoy, en donde muchos ordenamientos tienen para la libertad individual el recurso de habeas corpus diferente de otros derechos. Lo interesante de esto es que estamos hablando de un recurso que se fue transformando en una herramienta jurídica de defensa de derechos humanos. Entonces ya no estamos hablando solamente de proclamación de derechos, estamos hablando ya de la consagración de una garantía, y eso nos significa un paso más adelante. Segundo lugar, tenemos las declaraciones. Vean la Declaración de Virginia de 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789. ¿Qué agregan estas declaraciones? Bueno, es la primera vez en donde en la Declaración de Virginia se postulan derechos de la persona humana como un elemento central del gobierno. Y por eso esta es, si ustedes quieren, el preconstitucionalismo como lo conocemos hoy en día. Es la primera vez en donde la idea misma de legitimidad del Estado está vinculada con los derechos de la persona. Por eso tiene una enorme influencia que repercutiría también en los movimientos independentistas en América Latina y en otras partes del mundo. La Declaración francesa, por otro lado, tiene la virtud de que pretende ser universal. Es decir, no es una declaración como la de Virginia, que pretendía ser para el pueblo norteamericano. La francesa pretende ser universal. Entonces dice, este es un tema que nos trasciende a nosotros como país. Este es un tema que nos trasciende como sistema. Y proclaman que la existencia de derechos de la persona es universal. Ahora, no nos engañemos, de nuevo aquí había una gradiente con la realidad, ¿no? Cuando Olimpia trata de lanzar la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, termina la guillotina, porque todavía en esas épocas las mujeres seguían sin ser consideradas verdaderamente personas o sujetos de derecho. Entonces tengámoslo en cuenta. Piensen ustedes que hasta hace 60 años todavía en algún cantón suizo a las mujeres no se les permitía votar. Entonces, 60 años, hace 20 años, perdón. Entonces veamos que no es tan lejano el tema de ir ganando la condición plena de persona, de sujeto de derecho. Por eso es que es un tema que todavía tenemos que seguir rescatando. Como les decía, esto alimenta todos los movimientos independentistas, ¿no? Donde hay una gran
digamos, reivindicación de los derechos de la persona. Recuerde que uno de los primeros movimientos independentistas es el de Haití, y que está muy influido por la Declaración francesa, la cual se vuelve prácticamente un estandarte para las luchas independentistas. Entonces, ¿cómo se va transformando esto en instituciones de derechos humanos y cómo empieza a trascender a lo internacional? Bueno, poco en realidad se considera en los siglos XVIII, XIX y todavía hasta inicios del siglo XX, que el Estado se autolimita para la garantía de los derechos humanos. Entonces responde a la idea de imperio del derecho, de Estado de Derecho. El Estado se limita para reconocer los derechos de la persona. Incluso en este pensamiento inicial, los derechos humanos son todavía identificados con la figura del ciudadano, y por lo tanto el extranjero en principio no tenía los derechos que sí tenían los ciudadanos. De la misma manera, quienes eran nacionales pero no ciudadanos tampoco los tendrían. Y por lo tanto, la mujer en muchas condiciones, los niños no eran considerados personas y por lo tanto no eran ciudadanos y por lo tanto no eran acreedores de derechos. ¿Ven? Entonces, esta idea, digamos que tiene una base filosófica, va a trascender a lo jurídico de la misma manera. El concepto de soberanía es entonces un concepto absoluto y a pesar de que distaba mucho de la realidad, es decir, los estados influyentes siempre han sido influyentes y siempre han marcado la agenda internacional, pero cuando se trataba de los derechos de las personas había la idea, esto no se toca porque es la incumbencia de mis asuntos internos. Entonces tienen ustedes la famosa teoría de la soberanía absoluta y la autodeterminación, llevada al extremo, y por lo tanto lo que yo le haga a la gente, yo Estado, lo que le haga a la gente, eso no le interesa a nadie afuera. Tan es así que fíjense ustedes que uno de los que algunos citan como antecedentes de la protección internacional de derechos humanos, para mí es todo lo contrario, pero igual lo ponemos acá: la protección diplomática. La protección diplomática es aquella que un Estado ejerce frente a otro cuando considera que a un ciudadano suyo se le están irrespetando los derechos en el otro Estado. Suele suceder en temas, por ejemplo, de expropiaciones o en temas que tienen que ver con la aplicación de la justicia ordinaria al extranjero. Pero si bien es evidentemente un reclamo de condiciones que deben trascender de lo nacional, para mí no es un buen antecedente del derecho internacional de los derechos humanos porque minimiza al individuo, es decir, es una decisión del Estado. Va a depender mucho de cuán influyente sea ese individuo o cuán notorio sea el caso para que el Estado interponga sus oficios. Y también no hay ninguna garantía. El Estado puede interponer sus oficios y el otro Estado decir no voy a hacer absolutamente nada. Y por lo tanto, este instituto que todavía existe, todavía ustedes verán gestiones de los estados ante otros porque sus ciudadanos en el suelo extranjero no están siendo tratados de la manera debida, no es un buen antecedente de lo que hoy en día consideramos el derecho internacional de los derechos humanos. En realidad, la rama del derecho que empieza por reconocer derechos a la persona en el plano internacional con trascendencia para los estados es el derecho internacional humanitario. Si ustedes se ponen a pensar en sus primeras versiones, estamos hablando del siglo XIX, ¿por qué? Porque empieza a dar derechos a prisioneros de guerra, a heridos, a la población civil frente a las hostilidades, y es la primera vez en donde el derecho internacional se interesa por las personas y les empieza a dar, aunque sea tímidamente, derechos. Por eso, esto creo que lo podemos retomar cuando vengan los amigos del Comité Internacional de la Cruz Roja para hablar acerca del derecho internacional humanitario y sus relaciones, sus vínculos con los derechos humanos. Hay también una serie de esfuerzos más bien aislados, algunos sobre los temas de las minorías, particularmente en Europa Oriental. Ustedes recordarán a principios del siglo XX,
El nacimiento de la Organización Internacional del Trabajo en 1919, muy significativo. ¿Por qué? Porque la OIT no solamente se relaciona con las cuestiones del trabajo, sino que empieza a emitir convenios en los cuales reconoce derechos a las personas. Esto nos lleva a la ironía de que el único instrumento internacional que reconoce claramente derechos de las comunidades indígenas es el Convenio 169 de la OIT. No hemos podido todavía tener un instrumento obligatorio internacional que haga ese mismo nivel de reconocimiento en el campo de derechos humanos. Vean qué ironía, sale de la OIT. Además, la particular estructura de la OIT, en donde se integra a trabajadores como parte de la propia organización, significa un reconocimiento del carácter, del valor del individuo y por qué el individuo tiene algo que decir en el plano internacional. Por supuesto, la Sociedad de las Naciones, la mayor parte de la gente lo que recuerda es el fracaso de la Sociedad de las Naciones al surgimiento de la Segunda Guerra Mundial, pero no recuerda los grandes aportes que hizo la Sociedad de las Naciones en temas de lucha contra la discriminación, lucha contra la esclavitud y preocupación por el tema de la migración. Vean ustedes que son temas todavía vigentes y que la Sociedad de las Naciones releva como temas de un tratado internacional, aunque los tratados nunca tenían la fuerza obligatoria que hoy en día se les reconoce. Entonces, ya digamos, para hablar propiamente el desarrollo del derecho internacional humanitario, derecho internacional de los derechos humanos, porque todo esto son antecedentes. En plena guerra mundial se empieza a hablar de la reconfiguración internacional, la creación de Naciones Unidas, la Carta de Naciones Unidas, que tiene referencias importantes a derechos humanos, la influencia de una figura como Eleanor Roosevelt para que se eliminara la expresión derechos del hombre y se sustituyera por la expresión derechos humanos, y que quedara expresamente evidenciado que se trataba de derechos para hombres y para mujeres, porque detrás de esa expresión derechos del hombre se escondía todavía la idea de que la mujer seguía sin ser persona y sin calificar, por lo tanto, como sujeto de derechos. La primera convención internacional que se ocupa de los derechos humanos en esta etapa es la Convención para la Sanción del Crimen de Genocidio del 48. Sigue estando vigente y es bastante innovadora en varios aspectos. Es la primera vez en donde los estados se comprometen, después de la Segunda Guerra Mundial, a reconocer derechos a las personas y a sancionar penalmente a quienes puedan haber cometido hechos que, constituyendo violaciones de derechos humanos, tienen una intencionalidad de destrucción total o parcial de un grupo. Como ustedes comprenderán, esto está muy influido por el espíritu de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y todos los otros genocidios que ocurrieron en el marco de la Segunda Guerra Mundial, porque también los millones de gitanos también pagaron con su vida el hecho de ser tales. Entonces, aquí hay una reacción que dice, bueno, esto no puede volver a ocurrir. Y también es innovativa en la fórmula que propone, que es que les pide a los estados que legislen penalmente para convertir eso en figuras sancionables en su propio ordenamiento. Vean qué buena idea. Esta idea es la que luego trascendería a lo que actualmente conocemos como principio de jurisdicción universal, que es la posibilidad de que algo que se acordó internacionalmente se refleje en los ordenamientos internos y pueda ser castigado penalmente a nivel internacional o a nivel interno. Y es la primera convención en ese sentido. Pero como decía ese párrafo inicial, vean que las primeras en realidad son declaraciones. Los estados ha habido que irles arrancando poderes, pedazos de su soberanía, si ustedes quieren, para ir armando el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos no es espontáneo ni es alejado de la realidad. Estas declaraciones, que era a lo único que los estados querían comprometerse, significaron, sin embargo, para los movimientos sociales y para la reivindicación de la gente, una bandera.
una bandera para que se transformaran en algo más que simplemente declaraciones. Yo estoy absolutamente convencido de que los estados nunca hubieran querido que se pasara de esta etapa, y que estaban muy contentos con declarar que todos los hombres son libres e iguales y que tienen derechos, y hacer una lista de derechos, pero que nadie se pudiera quejar al respecto ni pudiera tramitar una violación por esos derechos. Pero afortunadamente esto se va transformando primero en el contenido de los derechos. Vean que, por ejemplo, ya la Constitución mexicana de principios de siglo XX ya empieza a incorporar derechos económicos, sociales y culturales. La Constitución de Weimar en Alemania avanza profundamente con esa misma idea de que los derechos no son solamente condiciones de libertad, sino que también hacen a la vida económica y social de la gente. Y vean ustedes, en 1948-49 tenemos el primer pronunciamiento de un tribunal internacional que dice que no solo los estados son sujetos de derecho internacional. Vean, tuvimos que esperar hasta 1949. Este es un dictamen de la Corte Internacional de Justicia que le reconoce subjetividad a la Organización de Naciones Unidas y por extensión a todas las organizaciones internacionales. Entonces rompe la idea de que solo los estados eran sujetos de derecho internacional. Importantísimo para nosotros también, porque una vez roto ese dogma empieza a ingresar hasta la subjetividad del individuo. Y por eso, pero estamos hablando de muy poco tiempo, también empiezan a surgir los primeros tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ven, esto nos ilustra porque hay un movimiento, digamos, relativamente paralelo, ¿no? Discontinuo si ustedes quieren, pero paralelo en el sistema europeo, que es el primero que adopta un convenio en donde no solo se reconocen obligatoriamente los derechos de las personas, sino que progresivamente crea una comisión y una corte para tramitar los reclamos de posibles violaciones a estos derechos. El sistema interamericano, que como ustedes verán transita de la idea de una corte que circuló desde los años 50 en América, pero que nunca pudo consolidarse, a la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1959, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el 69, para que con la entrada en vigor inicie actividades la Corte Interamericana. Por eso es que a mí la teoría de la progresividad de Pedro Niken me parece que nos ayuda a recuperar este sentido de que es un poco irle arrancando al poder y transferírselo a la gente, y en esto el derecho internacional, con sus insuficiencias y sus limitaciones, ha estado al lado de la gente. Y los estados han sido los reticentes en transformar los derechos de las personas en algo del derecho internacional y por lo cual tengan que rendir cuentas. Vean que en el sistema universal, por ejemplo, estamos cumpliendo ahora los 50 años de la aprobación de los pactos, pero la Guerra Fría ya significó que se aprobaran dos pactos distintos, uno de derechos civiles y políticos y otro de derechos económicos, sociales y culturales. Incluso que se acordara un sistema de protección distinto, uno para los derechos civiles y políticos, creando el comité, y uno diferente para los derechos económicos, sociales y culturales por la vía de la emisión de informes. Con lo cual también crearon una imagen de que los derechos civiles y políticos eran más exigibles o más justiciables que los económicos, sociales y culturales. Veamos entonces cómo van transformándose algunas de las instituciones en materia de derecho internacional. Hasta mediados del siglo XX, el Estado era el único sujeto de derecho internacional. Se le permitía a otros que se parecieran a un Estado, la Santa Sede, la Orden de Malta, pero a las personas nadie se les ocurría que pudieran tener ninguna relevancia en el plano internacional. Se rompe este principio con el nacimiento de organizaciones como Naciones Unidas, que ganan en
legitimidad y en capacidad de actuar internacionalmente. Posteriormente se empiezan a crear declaraciones y tratados que reconocen derechos a las personas. Luego, tímidamente se empiezan a crear instancias para que digan algo respecto de estos derechos. Piensen que en América, en nuestro continente, primero se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se la creó con un mandato solamente de promoción. Tendrían que pasar casi 20 años, más de 10 años para que se adoptara la Convención Americana y otros 10 para que se pudiera sentar la primera Corte Interamericana. Vean ustedes que no ha sido un proceso fácil, ni ha sido un proceso que ha contado con el entusiasmo de los estados, sino que ha habido que irlo impulsando, y en esto la política internacional y las demandas de la sociedad civil han sido determinantes para que esto pueda caminar. Hasta que llegamos a tener tribunales en derechos humanos. Y esto es bien interesante porque si ustedes se van a examinar, por ejemplo, los trabajos de otros tribunales de derecho internacional, como la Corte Internacional de Justicia, se ha negado sistemáticamente a decir que los casos de derechos humanos se le puedan presentar. Ha dicho: yo soy una corte de derecho internacional y resuelvo según el derecho internacional clásico, es decir, obligaciones interestatales. Mientras que los tribunales de derechos humanos van transformando al individuo en un verdadero sujeto de derecho internacional. Esto llega a su punto máximo en el caso del Convenio Europeo, que por medio de las reformas que han permitido sus protocolos, permite el acceso directo de la persona al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, rompiendo otro de los dogmas que ya se habían instalado, diciendo: bueno, ok, ya no solo el Estado, el sujeto de derecho internacional, pero solo el Estado puede ir a los tribunales internacionales. Y ya ahora tenemos por lo menos algunos casos en los cuales es el individuo. Vean ustedes también la transformación en el tema de los tratados. ¿Qué era típicamente un tratado? Bueno, hasta el siglo XIX un tratado era una mera declaración de voluntades, sin fuerza obligatoria. Pero aún trascendiendo de eso, piensen ustedes que originalmente son tratados bilaterales, que involucraban a dos sujetos de derecho internacional. Los tratados de derechos humanos son esencialmente distintos, son legislativos. Quieren reconocer derechos para alguna gente que no participó en los trabajos de elaboración de ese tratado. Y por eso cambia el concepto tradicional de tratado. Si ustedes se van a ver hoy en día, hay posiblemente ya más tratados multilaterales que tratados bilaterales. Y eso es producto de la enorme influencia de los derechos humanos y de ramas afines del derecho internacional que empiezan a replantear la idea de que es un tratado y que empiezan a sustituir esa idea de que es un contrato entre dos estados por la idea de que es un medio para reconocer derechos y limitar el poder de los estados, creando una suerte de Estado de Derecho Internacional u orden jurídico internacional. Los primeros instrumentos de derechos humanos son instrumentos generales, no hacen diferenciación entre poblaciones. Posteriormente empiezan a adoptarse tratados que tienen que ver con poblaciones específicas. Se empezó por el tema de la discriminación. Ustedes se encuentran que uno de los tratados pioneros es el que prohíbe la discriminación por razones étnicas o de raza. Tiene mucho que ver con la época en la cual fue adoptado e iba especialmente dirigido a los regímenes de Sudáfrica y Rodesia que practicaban el apartheid como una política de Estado y que desafiaban a la comunidad internacional diciéndole: esto sigue siendo un tema de incumbencia nuestra, ustedes no pueden imponernos reglas respecto de cómo tratamos a las personas. Y por lo tanto instalaban un régimen que era abiertamente discriminatorio. Posteriormente empiezan ustedes a que el tema de derechos humanos se extiende aún fuera de los tratados que fueron adoptados para ese fin. Tal vez el caso más claro lo encuentran ustedes en la opinión consultiva 1699 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando reconoció que en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas el hecho de exigir
la asistencia consular para una persona que se encuentra en el extranjero y sea acusada de una figura penal. La Corte Interamericana dijo, esa es una figura del debido proceso, aunque no esté en un tratado de derechos humanos, sino en un tratado que regula relaciones consulares, y aunque no esté en un tratado multilateral, sino en un tratado típicamente bilateral de obligaciones recíprocas entre los estados. Ven, entonces aquí vamos ampliando el espectro de derechos humanos, y los derechos humanos se nos empiezan a desbordar hacia otras ramas del derecho internacional. Pero tuvimos que esperar hasta el año 93 para que la Convención de Viena planteara los principios de integralidad, interrelación e interdependencia entre los derechos humanos. Antes de eso, todavía la discusión de los derechos de las mujeres, por ejemplo, se decía que era un tema del ámbito privado y no de derechos humanos. Los temas de derechos económicos, sociales y culturales se veían como disminuidos frente a los civiles y políticos, y se instaló esa famosa doctrina de las generaciones de derechos humanos, que en realidad tenía un buen propósito didáctico, pero que instaló más todavía en la gente la idea de que la primera generación era la que realmente era exigible, los civiles y políticos; la segunda, la de los derechos económicos, sociales y culturales, pues un poco menos; y una tercera generación que cada uno llenaba de acuerdo con la forma en que veía que iban surgiendo o no nuevos derechos. También vean que empezamos a crear un derecho con características propias. Yo digo que cuando ya tenemos sistemas de protección, y hablamos de sistemas de protección, cuando tenemos tratados obligatorios que reconocen derechos, cuando tenemos procedimientos que la persona puede utilizar en caso de sentir que le han sido conculcados estos derechos, órganos específicos para el trámite de estos procedimientos, comisiones, cortes, tenemos sistemas de derechos humanos, tenemos sistemas de protección de derechos humanos. Esos son los tres elementos fundamentales: instrumentos obligatorios, procedimientos para los individuos, órganos específicos. Y esto de órganos específicos es tremendamente importante, porque permite ir creando una jurisprudencia, una doctrina, que no sea la doctrina general del derecho internacional, sino que tenga como asidero las ideas de derechos humanos. También esto va siendo desarrollado en planos paralelos, como lo vimos, en el plano universal y en planos regionales. Pero además empieza a producirse una fuerte interacción entre el derecho internacional y el derecho interno. O sea, el derecho internacional de los derechos humanos, conforme va avanzando progresivamente, ya no solo quiere que este sea un tema de derecho internacional, sino que quiere que las normas y la doctrina que se va elaborando internacionalmente influya los ordenamientos locales. Eso algún pensador lo ha calificado que los derechos humanos en el plano internacional son fundamentalmente ideológicos, o sea, quieren influir los ordenamientos internos, mucho más de lo que quiera influir ninguna otra rama del derecho internacional. Piensen ustedes que el derecho internacional del comercio o el derecho internacional diplomático no quiere influir los ordenamientos internos de la misma manera. El derecho internacional de los derechos humanos aspira a cambiar los ordenamientos internos. Entonces, no es un accidente que, por ejemplo, en las sentencias internacionales en la actualidad se le pida a los estados que, además de reparar una violación de derechos humanos, también modifique su legislación, porque ese es el espíritu de los derechos humanos. Les cuento que no siempre los estados nuestros entienden eso de la mejor manera, y no les gusta que un tribunal internacional les diga que tiene que cambiar su legislación. Sin embargo, yo siempre recuerdo el caso de Chile como paradigmático, en el caso de la última tentación de Cristo, en donde a Chile la sentencia de la Corte Interamericana le pidió que cambiara su constitución, y Chile, en un acto valiente y al mismo tiempo respetuoso, cambió su constitución, porque dijo: me lo está pidiendo una sentencia internacional de un órgano que yo reconocí y cuya creación yo contribuí a producir.
De tal manera que pareciera que esa es la mejor actitud que uno puede tomar frente a una sentencia internacional en materia de derechos humanos. También hay una modificación sensible de los temas de responsabilidad. Ustedes verán que la figura de la responsabilidad ha sido muy difícil de codificar en derecho internacional, porque los estados siempre tratan de minimizar aquellos actos por los que tengan que ser responsables, de modo que la mayor parte de la doctrina de la responsabilidad internacional ha sido creación jurisprudencial. Y ahí ha habido un papel muy importante de la Corte Internacional de Justicia, pero también de los tribunales especializados. Y en materia de derechos humanos se ha ido estableciendo que el Estado no solamente es susceptible de responsabilidad, sino que se han creado algunas figuras bien interesantes en todo el concepto de reparaciones. O sea, en derechos humanos se ha dispuesto quizá lo más innovador en temas de reparaciones en todo el derecho internacional. Y dentro de todos los sistemas, el sistema interamericano es por mucho el que ha sido más osado y más creativo a la hora de disponer reparaciones. Incluso para que se lo planteen cuando hablen de la Corte Interamericana, en realidad el parteaguas ahí es el caso Alubutu contra Surinam, en donde la Corte Interamericana trascendió de lo indemnizatorio y empezó a pedir prestaciones positivas de parte del Estado que tienen que ver con cambios en su legislación o, en ese caso paradigmático, con la apertura de centros de salud y educación para las comunidades que estaban indirectamente afectadas por la muerte de este grupo que fue masacrado por miembros de las Fuerzas Armadas de Surinam. De tal manera que vean ustedes que llegamos al punto de que en la actualidad, y justamente ahora está sucediendo un nuevo caso frente a la Corte Penal Internacional, en donde alguien también está respondiendo no solamente por figuras penales que afectan a individuos, sino figuras que tienen que ver con la destrucción de objetos que tenían un valor cultural declarado así para la humanidad. Es justamente, por cierto, ayer hubo una admisión de culpabilidad de parte del imputado, lo cual es la primera vez que sucede en el marco de los trabajos de la Corte Penal Internacional, y que seguramente sentará un paradigma respecto de cómo puedan llegar los próximos acusados ante esta Corte. La Corte Penal Internacional todavía en realidad está en un proceso de construcción. Es una corte compleja y es una corte que no está hecha para que nosotros lleguemos a ella como imputados, sino para que lleguen a ella los grandes violadores de derechos humanos que antes de la existencia del derecho penal internacional se paseaban por el mundo tomando té con conocidas figuras políticas sin que nada les pudiera ocurrir, hasta que el derecho penal internacional empezó a estabilizarse y ya hoy en día, como ustedes verán, están más interesados en procurarse amnistía que en desconocer la existencia de este tribunal. Bueno, les dejo algunas ideas sobre principios del derecho internacional de los derechos humanos, un principio de garantía mínima que establece una relación entre la protección que ofrecen los instrumentos internacionales y la que ofrecen los nacionales, y que establece que, digamos, lo que los internacionales postulan es un mínimo, que ese mínimo puede ser elevado en caso de que las constituciones o los regímenes internos tengan una protección mayor. Y ustedes ya saben que en América Latina hoy en día tenemos constituciones que reconocen derechos que no necesariamente han sido de la misma manera precisados a nivel internacional, ¿no? La no aplicación de reciprocidad, por ejemplo, en principio, ya que no son tratados bilaterales, tampoco podemos hablar de un tema de reciprocidad. Y el tema de que hay una interpretación evolutiva. Esto, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo señaló muy claramente en el caso de fecundación in vitro contra Costa Rica. Dijo,
una convención como el Pacto de San José, adoptada en 1969, no podía considerar una figura como la fecundación in vitro porque ese procedimiento no existía simplemente en esa época. Entonces tenemos ahora que hacer evolucionar la idea que tuvieron quienes redactaron y adoptaron este pacto a los tiempos actuales y ver si ese procedimiento es atentatorio de la vida o no. Al final concluye que no lo es y que más bien es una forma de proteger los derechos de las personas a tener una familia y de la familia a ser tal, ¿no? Pero sobre eso ya podrán ustedes hablar en su oportunidad. Y para cerrar, hay entonces, como les decía desde el principio, una profunda influencia intencional y cada vez más fuerte del derecho internacional, de los derechos humanos, en el derecho interno. Piensen ustedes, y se les ocurrirán seguramente ejemplos de sus países. Déjenme nada más decir que hay países como Costa Rica, como Colombia, como El Salvador, en donde los tribunales constitucionales se han traído abajo importantes segmentos del orden jurídico, aplicando sobre todo doctrina que ha sido elaborada internacionalmente. Lo más reciente, la sentencia en El Salvador, que se trajo abajo las leyes de amnistía y que ni siquiera las resoluciones de la Corte Interamericana habían sido tan estrictas en desautorizar esta legislación como lo fue la Sala Constitucional de El Salvador. Entonces ahí se empieza a producir una enorme relación entre lo internacional y lo interno. Los tribunales constitucionales se alimentan de la doctrina creada por los internacionales y al mismo tiempo también la devuelven y la aplican. Si ustedes ven en el caso de Colombia, la masacre de Mapiripán, por ejemplo, que fue traída a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la mayor parte del razonamiento que encuentran ustedes en esa sentencia es tomado de la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia. Sí, la Corte Constitucional empieza a pensar como una Corte internacional. Y ahí tenemos una enorme influencia de pensadores. Yo siempre recuerdo aquí la figura de uno de los fundadores del instituto, alguien muy querido por nosotros, que ya falleció, don Rodolfo Pisa, quien fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos antes de ser presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica. Y entonces llevó, como digo yo, el chip del derecho internacional de los derechos humanos al plano constitucional. Y eso significa que nosotros podemos plantear, digamos, lecturas, doctrinas, etcétera, que hayan sido desarrolladas internacionalmente en el plano interno. Véanlo en esa gráfica, es decir, si bien el derecho internacional de los derechos humanos bebió de las fuentes internas, bebió de ese proceso de constitucionalización que estábamos hablando, hoy en día el derecho internacional empieza a alimentar al derecho interno y pretende de alguna manera producir esas modificaciones, y esto en dos planos: el de la modificación legislativa y por supuesto la adopción de medidas concretas, reales, positivas, para que esto pueda darse en la realidad. Lamentablemente ya no tengo tiempo para hablar de estos temas, pero se los voy a dejar en la presentación, que ustedes van a tenerla junto con los materiales del curso, para que también puedan repasarla. No me quiero abusar, como dicen los de casa, no se deben servir con la cuchara grande, entonces no quiero empezar tomándome todo el tiempo, porque me interesa mucho que tengamos un diálogo con ustedes acerca de estas ideas. Lo que sí les quiero decir es que hoy en día hasta hemos transitado a esta doctrina que ha postulado de manera más clara la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el principio de control de convencionalidad. O sea que ya ahora no solamente son los tribunales constitucionales o los encargados de velar por la aplicación del derecho internacional quienes deben ver las normas y la jurisprudencia, sino también los jueces
quienes impartan justicia en el plano local, porque ustedes saben que en materia como la tributaria o la migratoria a menudo se tratan de otras formas de impartir justicia, que no es, digamos, el Poder Judicial estrictamente, pero que todos los que están involucrados en el tema de justicia deban aplicar estas normas, estas interpretaciones y estos principios que han sido elaborados internacionalmente. Como ustedes ven, es volver a cerrar el círculo, de tal manera que el derecho internacional llegue a influir no solamente el derecho interno, sino también las decisiones de quienes imparten justicia que se adoptan en el derecho interno. Para mí este viaje es un viaje fascinante, no solamente por las posibilidades jurídicas que ofrece, sino y sobre todo por lo que revela en cuanto a la transformación de eso que era una axiología, que era un pensamiento válido, interesante, trascendente, pero que no había concretado en derecho, a llegar a ser un transformador del derecho internacional y ahora a querer que ese derecho internacional transforme los ordenamientos internos. Y eso es un reconocimiento al valor de los derechos humanos y la capacidad que tienen de trascender y de progresar en esa idea que, como les digo, Pedro Niken nos ha dejado y que yo espero que cuando nos hable de otros temas también la recupere. Espero con esto haber dejado algunas ideas para la reflexión ahora y les agradezco mucho por la atención. Gracias.